Hoy les quiero contar un poco mi primer casa, cuando recién llegué acá a Estonia. El primer lugar donde alquilé y me vine a vivir, obviamente, como no conocía mucho, me busqué un lugar más chico y más económico como para empezar. Y bueno, encontré este estudio acá, que debe tener 22 metros cuadrados. Les quiero mostrar un poco. Es realmente chico, compacto. Tiene una cocina, una cama que es un sofá en realidad. Acá dormí durante 6 meses en Estonia, dormí en este sofá cama. Así que hoy, gracias a Dios, me estoy mudando para un lugar mejor. Pero bueno, fue bueno, me ayudó. Me costó 310 euros por mes. Súper económico, súper compacto el lugar. O sea, tenía todo lo que necesitaba. Estaba cerca del trabajo, era cómodo. Está bueno, pero bueno, ahora por suerte me veo en un lugar mejor. Y bueno, les quería mostrar el primer lugar cuando llegué, donde viví. Yo creo que si te venís a vivir acá y querés empezar, es bueno para empezar. Yo lo recomiendo, vale mucho la pena. Te va a ser económico, no te vas a comprometer financieramente y vas a estar cómodo. Vas a tener la cocina, donde vas a hacer una buena economía si puedes llevarte la comida al trabajo en el inicio. Tenés ducha, baño, vienen con calefacción, son re calentitos, tienen televisión también. Así que, y bueno, también para guardar la ropa. Tenés todo lo que necesitas para empezar, para una persona. Les dejo acá un 360 y después les muestro el nuevo lugar donde me voy a vivir. Este lugar lo elegí por dos cosas, por dos razones. Primero, porque era barato el lugar, atendía todas las necesidades que precisaba en el momento. Y segundo, porque mi trabajo quedaba exactamente ahí. Entonces yo me despertaba a la mañana, caminaba 5 minutos, menos de 5 minutos y ya estaba en el trabajo. Entonces eso es bueno, siempre buscarse un lugar o cerca del trabajo o que tenga buena movilidad urbana. Ahora donde me voy a vivir, tengo el tren que me pasa enfrente. O sea, me puedo mover rápido, tengo el supermercado, tengo todo próximo al lado, así que esos son dos consejos que le doy. Búsquense con buen precio y próximo al trabajo, o que esté próximo, cerca del supermercado, del centro, para que puedan hacer todo rápido, fácil y cerca de su casa. ¿Qué te parece? Bienvenido a todos a mi nueva casa. Hoy les voy a mostrar por primera vez por dentro cómo es mi casa y cómo realmente son los hogares acá en Estonia. Así que síganme y acompáñenme. Empezando por algo bien común que vas a encontrar en toda casa estonia, que es una pequeña mesa para poner los zapatos, porque acá en Estonia cuando entras a un hogar tenés que sacarte el calzado para no ensuciar el piso, porque a veces la nieve puede tener barro, o bueno, es una cuestión cultural. Así que entras a una casa, acordate siempre, sacate los zapatos y ponelos ahí, y después cuando te vas no te olvides de ponértelo de vuelta. Quiero mostrarles también los baños, es muy común, miren, que la máquina de lavar ropa esté siempre adentro. Así que no se asusten si por ahí van a alquilar un lugar y ven, ¿qué hace la máquina acá? Es común que esté adentro. Y también las duchas, siempre, yo viví en Brasil, tienen esas duchas eléctricas, o en Argentina que tienen esos calefones, por ejemplo. Acá van a ver tipo la ducha que el agua viene directo de afuera y la presión es bastante buena, así que es muy importante por el frío, obviamente, que hace en el invierno y bueno, a mí me gusta más también particularmente. Siguiendo por acá está la sala. Me han preguntado bastante sobre la calefacción y esas cosas. No se preocupen porque todas las casas son súper bien equipadas. Y mira, por ejemplo, acá tengo una calefacción re grande. Este tipo de calefacción, el agua es un agua caliente que te lo provee el gobierno y vos pagás por mes. No es eléctrico, no es tampoco a gas. En esta casa, hay otras casas que son diferentes, como la primera que vi que era eléctrico. Pero prendo esto y se pone a veces tan caliente que lo tengo que apagar porque es casi un sauna. Así que si estabas preocupado porque ibas a pasar frío acá o algo así, no te preocupes porque las casas son muy bien equipadas. Mirá, acá vamos a la cocina. Es muy común también en la cocina. Miren, acá también tengo otra calefacción. Acá les puedo mostrar. Mirá, todas vienen con un regulador de temperatura. Y de acá viene el agua de afuera. Que hay como si fuera una, digamos,
una fábrica, un proveedor. Como hay de energía eléctrica, acá también hay de esa agua caliente, que es como un vapor que calienta. Bueno, la cocina tengo a gas, realmente. Esta es a gas, con horno, máquina de lavar, son bien equipadas. Es chiquita, simple, pero tiene todo lo que necesito. Las salas también, como es un departamento, un dormitorio, el armario queda en la sala. Así que no es algo muy común que he visto en Argentina o en Brasil, pero acá en Estonia lo vi en varios lugares, me llamó la atención, pero me pareció bueno al final. Así que acá pongo toda la ropa, guardamos todo, no los voy a abrir para que no vean el quilombo que hay. Sofá, acá también, y una tele de chica, pero no miro la tele, está siempre apagada, así que... Y acá la compu y tal. Y vengan que les muestro el cuarto. El cuarto también, miren, acá ya tienen este tipo de calefacción, ya es más antiguo. Esto, mira, tiene dos caños que vienen esa agua, ese vapor caliente que viene de afuera, y lo regulo con esta, no sé qué es, como un tipo de, qué sé yo, no sé ni cómo se llama, pero lo abro y lo cierro y entra el agua y calienta un montón. Hasta ahora estamos en octubre, no lo usé. Yo creo que cuando venga diciembre y enero, que se va a poner más frío, lo voy a tener que prender. Y bueno, este es el cuarto, acá una cama también. Este es un compañero de cuarto que duerme acá. Así que la dejamos ahí, que duerma tranquila. Esta casa estoy pagando 440 euros por mes, más las utilidades, como le dice acá, las utilities. Yo creo que puede llegar a unos más 100 euros. Así que son 540 euros por mes por una casa así. Yo creo que está bastante bien, bastante buena. Y bueno, vivo acá somos 2 personas, yo y mi novia. Y es súper cómodo, más de lo que necesitaría. Creo que si estás pensando venirte a vivir acá, empezar con una casa así, creo que está más de lo que suficiente y vas a vivir muy bien. El departamento queda en un edificio ruso, al estilo ruso, antiguo por fuera, es bastante viejo y digamos con una arquitectura también bien típica de la Unión Soviética, de la época de la Unión Soviética. Pero por dentro los departamentos están todos reformados y son nuevos. Así que no te asustes por ahí si vas a alquilar y ves que por fuera del edificio, oh por Dios, qué cosa fea. Pero no, entras adentro y están re buenos los departamentos, están todos reformados. Así que estoy seguro que te va a gustar. Bueno, espero que este video te ayude en el momento que tengas que alquilar. No te asustes con los precios porque es la media que hay. Si tenés que negociar, pedir un descuento, acá no se hace, pero yo siempre lo hago y me funciona, así que te recomiendo que lo hagas para que salves un poco de dinero. Me preguntaron la edad 10 veces más o menos, acá está mi edad, 33 años tengo. Así ya lo tienen en el video registrado. Les dejo un besote, un me gusta, suscríbete, mandame mensajes. Hasta el próximo.